Buenos días. Nosotros le venimos a hablar sobre una nueva técnica de secuenciación llamada Polonator G007. Mi grupo está conformado por Geraldine Garay, Estefanía Molina y mi persona, Mari Piedrahita. Debemos recordar que secuenciar es determinar el orden de la base de nucleótidos de un fragmento de ADN, la cual tiene una información genética que es hereditable. Este método de secuenciación se dio a finales de los años 90 y a principios del año 2000 por el grupo del Dr. George Church en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. Inicialmente, estos métodos se desarrollaron en el 2003 para secuenciar pronias in situ utilizando una base de extensión única, la cual podría llegar a lecturas de 5 a 6 bases. Ya en el 2005, estos primeros intentos se comenzaron a revisar para desarrollar como tal la tecnología que hoy día se conoce como Polonator G007. Polonator G007 es una técnica de secuenciación múltiplex, económica y precisa que se utiliza para leer millones de secuencias de ADN inmovilizadas en paralelo. Una técnica de secuenciación múltiplex es un derivado de ELISA, el cual se utilizan perlas magnéticas que van a poder ser vistas por medio de una citrometría de flujo, ya que estas perlas se distinguen por su fluorescencia. A diferencia de otras técnicas de secuenciación, Polonator G007 cuenta con una plataforma abierta con un software y un protocolo de códigos abiertos de descarga gratuita. También cuenta con un hardware que es de fácil configuración por medio de una microscopía de epifluorescencia que se encuentra comúnmente disponible y también por un sistema de flujo desde cualquier computadora. Estas secuencias se realizan en etiquetas de extremo emparejado. Esto quiere decir que son unas secuencias cortas en los extremos 5' y 3' de un fragmento de ADN que son lo suficientemente únicas como para aparecer nuevamente en el genoma. Por lo tanto, hacen que la secuencia solamente esté disponible durante la lectura. Cada molécula de plantilla de ADN es de 135 pares de base de una longitud con dos etiquetas genómicas emparejadas en 17 y 18 pares de base separadas y flanqueadas por secuencias comunes. La lectura actual de esta técnica es de 26 bases por amplificación y 13 bases por etiqueta, dejando un espacio de 4 a 5 bases en cada etiqueta. Flujo de trabajo. Construcción de biblioteca de etiquetas finales emparejadas. Bueno, este protocolo inicia cortando el ADN genómico al azar. Luego ya estas moléculas de ADN que se encuentran cortadas se van a someter a dos tratamientos: a un tratamiento de reparación final y a un tratamiento con cola A. El tratamiento de reparación final consiste en convertir los extremos sobresalientes, dañados o incompatibles del ADN en ADN fosforilado y de los extremos romos en 5', lo que permite la ligadura inmediata de extremos romos. El tratamiento con cola A lo único que hace es agregar una A al extremo 3' del ADN cortado. Las moléculas de ADN con una longitud aproximada de 1 kilobase se seleccionan cargando en el gel de TVH Page al 6%. Este gel proporciona la resolución más alta posible para analizar resúmenes de restricción y productos de PCR. Las moléculas de ADN se circulan con oligonucleótidos sintéticos con cola larga T de 30 pares de base, T30, que contienen dos sitios de reconocimiento con endonucleasa de restricción tipo 2 orientados hacia afuera. El ADN circularizado resultante lo que hace es que se replica dentro del círculo. Las moléculas de ADN circularizadas que se encuentran ya amplificadas se van a dirigir con la endonucleasa de restricción tipo 2, que ella lo que va a hacer es que va a cortar a cierta distancia de su sitio de reconocimiento y va a liberar el fragmento T30 que se encuentra flanqueado por etiquetas de 17 a 18 pares de base. Estas moléculas de etiqueta emparejada se deben preparar antes de la unión de los oligonucleótidos cebadores, que en este caso son emulsión PCR, FDB2 y RDB2 en sus dos extremos. Las moléculas de biblioteca de 135 pares de base resultantes se seleccionan por tamaño y se traducen por NIC. NIC es una técnica de marcado de biología molecular en la que el ADN polimerasa 1 se usa para reemplazar alguno de los nucleótidos de una secuencia de ADN con sus análogos marcados, creando una secuencia de ADN marcada que puede utilizarse como una sonda de hibridación fluorescente in situ o técnicas de transferencia. Emulsión PCR.
Las cuentas recubiertas con streptavidina paramagnética de tamaño mono se encuentran precargadas con un cebador directo a la biotina dual. La streptavidina cuenta con una afinidad muy fuerte por la biotina, por lo que el cebador directo se unirá firmemente a la superficie de las perlas. Después de esto se procede a preparar una fase acuosa con las perlas precargadas, las mezclas de PCR, los cebadores directos e inversos y una biblioteca de etiquetas finales emparejadas. Después de esto se procede a mezclar y a una agitación constante en una fase de aceite para de ese modo crear la emulsión. Cada gota de agua en la emulsión de aceite cuenta con una perla y una molécula de ADN molde, lo cual va a permitir que millones de amplificaciones que no interactúan dentro de un volumen a escala de mililitros realice la PCR. Procedemos a romper la emulsión. Ya una vez dada la amplificación de la emulsión de la etapa anterior, esta se rompe con isopropanol y un tampón detergente, siguiendo con una serie de vortices, centrifugación y separación magnética. Esta nos va a dar una solución resultante que es una suspensión de perlas vacías clonales y no clonales, las cuales surgen de una gota de emulsión. Inicialmente tienen 0, 1 o múltiples moléculas de plantilla de ADN. Esta ya amplificada podría enriquecerse en el siguiente paso. El enriquecimiento de cuentas se da de las perlas amplificadas a través de la hibridación con perlas de poliestireno no magnéticas más grandes y de baja densidad, las cuales se precargan con oligonucleótidos de captura biotilinados, y después esta mezcla se centrifuga luego para separar el complejo de perlas amplificadas y de captura de perlas no amplificadas. El complejo de perlas de captura amplificado tiene una densidad muy baja, por lo que esta va a permanecer en el sobrenadante, mientras que las perlas no amplificadas van a formar un granulo. El sobrenadante se recupera y se trata con NaOH, lo cual va a romper este complejo. Una vez las perlas paramagnéticas amplificadas se van a separar de perlas de captura no magnéticas por separación magnética. Este protocolo de enriquecimiento es capaz de enriquecer 5 veces las perlas amplificadas. Después procedemos a hacer el arreglo de cubreobjetos. Como se ve en la parte superior, primero los cubreobjetos se lavan y se tratan con aminosilano, lo que permite el posterior acoplamiento covalente de ADN molde en él y eliminar cualquier contaminación fluorescente. Después, las perlas enriquecidas y amplificadas se mezclan con acrilamida y se vierten en un molde poco profundo formado por un portaobjeto de microscopio con máscara de teflón. También podemos observarlo en la imagen superior. Inmediatamente se coloca el cubreobjeto tratado con aminosilano sobre el gel de acrilamida, lo que permite que se polimerice durante 45 minutos. Luego se invierte la pila del portaobjeto y el cubreobjeto y se retira el portaobjeto del microscopio del gel. Los cubreobjetos ya tratados con silano se unirán covalentemente al gel, mientras que el teflón en la superficie del portaobjeto del microscopio permitirá una mejor eliminación del portaobjeto del gel de acrilamida. El cubreobjeto se une al cuerpo de la celda de flujo y se eliminarán las perlas no unidas. Secuenciación del ADN. La bioquímica de Pollinator se basa en las capacidades discriminatorias de las ligasas y las polimerasas, teniendo en cuenta que las ligasas son enzimas capaces de catalizar la unión entre dos moléculas de gran tamaño por medio de enlaces químicos, y las polimerasas en transcribir y replicar los ácidos nucleicos. Pasos para la secuenciación del ADN. Una serie de cebadores de anclajes
fluyen a través de las células y se hibridan con las secuencias de oligonucleótidos. Esto ocurre en el extremo inmediato 3' a 5' de las etiquetas del ADN genómico proximal o distal de 17 a 18 pares de base. A continuación se realiza una reacción de ligadura enzimática de cebador de anclaje a una población de no degenerados que están marcados con tintes fluorescentes. Nanómeros etiquetados diferencialmente. Los nanómeros se unen selectivamente en el ADN adyacente del cebador de anclaje. La fijación de una molécula de fluoróforo proporciona una señal fluorescente que indica si hay adenina, guanina, citosina o timina en la posición de consulta en la etiqueta de ADN genómico. Después de la obtención de imágenes de 4 colores, los complejos de anclaje de cebador y nanómeros se eliminan y se inicia un nuevo ciclo, reemplazando el cebador de anclaje. Se introduce una mezcla de nanómeros marcados con fluorescencia, para lo cual la posición de consulta se desplaza una base más hacia la etiqueta del ADN genómico. En esta técnica para la secuenciación se utilizan nanómeros degenerados, cada uno con un fluoróforo unido. En el ejemplo aquí, la timina se detecta en la 5ª posición. Luego se necesita un programa de computadora para ensamblar las lecturas cortas de muchas cuentas. Cabe resaltar que para realizar la secuenciación se necesita un microscopio electrónico y una celda de flujo, la cual está conectada a una computadora. En el extremo 5' se encuentra la etiqueta del ADN genómico. Estos presentan un fluoróforo específico para cada base. En las secuencias del lado izquierdo se evidencia la presencia de la base nitrogenada afín con esta molécula de fluoróforo, en donde N significa las otras bases. En la secuencia del lado derecho se evidencia el desplazamiento de una base más a la etiqueta del ADN genómico. El resultado final es una longitud de lectura de 26 bases por corrida, 13 bases de cada una de las etiquetas emparejadas, con un espacio de 4 a 5 bases en el medio de cada etiqueta. Análisis y software. La secuencia genera millones de 26 lecturas por ejecución, y esta información debe normalizarse y convertirse en una secuencia. Esto puede hacerse mediante el software desarrollado por Church Lab. Ventajas y desventajas. Las ventajas. Permite un alto rendimiento y consenso de precisión de la secuencia de ADN basada en un instrumento comúnmente disponible y propio, teniendo en cuenta que consenso es el orden calculado más frecuente, ya sea de nucleótidos o de aminoácidos. Es una técnica muy flexible que permite la aplicación variable que incluye cromosoma artificial bacteriano, así como secuencia de código de barras y resecuenciación del ADN bacteriano. Una desventaja que presenta esta técnica es que la amplificación no se da de forma uniforme, por lo que van a haber fragmentos más amplificados, más grandes que otros, y la secuenciación no se va a generar de forma eficiente.